Buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio de la interioridad de las Escrituras desde la perspectiva de las raíces hebreas, buscando encontrar el verdadero significado de los relatos allí escritos. Esta vez tenemos que eh, abordar el tema de la última letra del alfabeto hebreo. Y con esta clase concluir un tema que nos ha tomado 21 clases para entender ciertos detalles adicionales de las letras hebreas. Como dijimos, las letras hebreas no son simples símbolos. Son símbolos, sí, pero símbolos complejos que tienen mucho significado. Y este entendimiento de las letras hebreas nos va a ayudar a perfeccionar nuestra visión de los relatos en la escritura. Perfeccionar en el sentido de que hasta aquí conocemos el nivel literal. Quienes conocemos las historias bíblicas conocemos el nivel literal de los relatos bíblicos, pero el tesoro real, como cualquier tesoro, está escondido en la profundidad. Cuando el creador nos escribe un relato, tenemos que buscar en la profundidad de ese relato, escudriñando las escrituras para encontrar el mensaje interior, de el relato literal. Como ya dijimos en alguna otra clase anterior, el relato literal es como la cáscara de un fruto. Hay frutos que tienen 2 o 3 cáscaras antes de que podamos saborear adecuadamente el fruto. Y para saborear el fruto tenemos que quitar todas las respectivas cáscaras que envuelven a ese fruto y luego entonces saborearlo. Ese es el secreto de todos los relatos bíblicos. El secreto que está escondido y que hay que ir escudriñando paso a paso hasta encontrar el fruto escondido adentro. Entonces, revisemos la letra Tav. La letra Tav es la última letra del alfabeto hebreo y tiene esta forma. Hemos aprendido poco a poco a ir dibujando inclusive las letras. Siempre escribimos desde arriba hacia abajo, ¿sí? Desde la izquierda hacia la derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, en esta parte primero dibujamos la parte superior y luego esta parte inferior. Entonces, en realidad, de la forma como estamos dibujando, esta letra está compuesta de 2 letras, es decir, es una letra más compleja de otras 2 letras más sencillas. Esta sería una letra Resh y esta sería en realidad una letra Nun. Una letra Nun. Vamos a ver, por lo tanto, el significado interior de lo que está escrito aquí. Cada letra, ¿cómo se deletrea en hebreo? El deletreo produce en cada letra una palabra. Una palabra, por lo tanto, en esta letra, la letra Tav, tiene 3 letras que se componen en el deletreo de esta palabra y forman estas 3 palabras: Tamim, Yahed, Ubarej. Tamim, Yahed, Ubarej. ¿Qué significa este Tamim, Yahed, Ubarej? Es con inocencia bendice y unifica. Recordemos entonces el mensaje interno de aquí que dice: con inocencia
bendice y unifica. ¿Por qué con inocencia? Y aquí vamos a recordar un mensaje en el Nuevo Testamento relacionado con el Mesías, en hebreo Mashiach, llamado Jesús, pero en hebreo Yahshua, quien dijo: yo soy la luz del mundo. Este Mesías en los relatos aparece como un personaje al que le gusta a los niños. ¿Por qué le gusta a los niños? Él dice: dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Por qué a los niños? Por la inocencia, por esa característica de imaginación que tienen los niños. Esa inocencia, ese estado de inocencia de un niño, el que puede creer de una forma simple. Todo lo que un adulto le enseñe, el niño puede aprender. Entonces, el mensaje de la letra Taf está precisamente en lo simple, la fe simple. ¿Cuándo llegamos a la fe simple? A la fe simple llegamos después del aprendizaje, después del conocimiento. Primero, sí, somos niños inocentes, y después, cuando llegamos a la culminación de nuestra vida, cuando ya somos ancianos, volvemos a ser niños. Y cuando volvemos a ser niños, todo ese cúmulo de conocimientos que hemos acarreado durante toda la vida nos han formado todo ese saber, toda esa sabiduría que llega al final de los días, pero de todas maneras el anciano llega a un estado de niño, y después de todo el conocimiento nos queda la fe simple. ¿Qué es esto de la fe simple? Es como el solo sé que no sé nada. ¿Por qué llegó este sabio a culminar con su frase, solo sé que no sé nada? Porque después de conocer todo, entonces me doy cuenta de que al acumular todo el conocimiento, ese conocimiento me da la certeza de que soy infinitamente pequeño ante todo el conocimiento para alcanzar la sabiduría infinita. No podemos conocer al Creador, y sin embargo lo seguimos intentando. Entonces vamos a comenzar con nuestra pantalla para poner la letra Taf. Vamos a primeramente escribir la letra Taf. Aquí, vamos, la letra Taf. Vamos a dibujarla como habíamos dicho. Vamos a dibujarla de esta forma. Primeramente es una letra Resh. Esta es la forma de una letra Resh. Y la segunda parte de la letra Taf es una letra Nun. Una letra Nun que viene desde aquí arriba y tiene un rabito hacia la izquierda. Todo, absolutamente todo, el dibujo de la letra tiene un sentido, tiene un significado. Entonces, vamos a escribir aquí. Esta letra es la letra Taf. ¿Sí? La letra Taf. Y tiene un valor de 400. El valor numérico de 400 en la gematria.
Entonces, ¿por qué esta letra es el final de la escritura, el final del alfabeto hebreo? ¿Bien? El alfabeto hebreo inicia desde una letra Aleph. Entonces vamos a poner por aquí. El alfabeto hebreo inicia desde una letra Aleph. ¿Sí? Inicia desde una letra Aleph y llega hasta al final es la letra Tav. A ver, vamos a ponerle por aquí, vamos a hacer de nuevo. Ok, vamos a ponerle por aquí. La letra Aleph. ¿Sí? Y el final de todo es la letra Tav. Cuando hablamos en una de las clases pasadas, inclusive estas dos letras ya forman una palabra. Esta palabra, vamos a ponerle por aquí para recordarla. Esta palabra, Aleph Tav, es muy importante porque esta es la letra, la palabra llamada verbo o llamada palabra, lo que aparece en el famoso libro del Apocalipsis, ¿sí? Como el alfa y la omega. El alfa y la omega debería hacernos pensar en que el libro tiene una connotación hebrea, eminentemente hebrea. Cuando menciona el alfa y la omega, en realidad está refiriéndose, este apóstol Juan, Yohanan, conocía perfectamente la Torá. Y como hemos visto, esta palabra et se encuentra en el primer verso de la Biblia y está escondido. O lo escondieron. Pero Juan sabía perfectamente de esta palabra que es muy importante y relaciona en su primer verso del Evangelio, el llamado Evangelio de Juan, cuando dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, esta es una muestra de que Juan sabía perfectamente de lo que estaba hablando. Se estaba refiriendo al verbo, a la palabra, a la Torá entera y al mismo Mashiach. Entonces, la letra Taf es la última de un número de 22 letras que inician con la letra Aleph. Ahora, de la letra Aleph a la Taf, tenemos que pasar por la mitad. ¿Cuál es la mitad? La mitad del alfabeto es la letra Mem. Cuando estudiamos todas las letras, simbólicamente, iniciamos por la letra Aleph y esta letra Aleph, luego del conocer todas las letras, nos va llevando poco a poco hacia la letra Tav, pero para eso tenemos que pasar por la mitad. De principio a fin pasamos por la mitad, por la letra Mem. La Mem es la mitad del alfabeto hebreo. Entonces, para conocer el verbo, tenemos que pasar por las aguas. Acuérdense que hemos dicho la letra Mem significa la fuente infinita de sabiduría. Vamos a simplemente escribir como las aguas. ¿Bien? Por lo tanto, para conocer todo la dimensión del verbo, tenemos que sumergirnos en las aguas. Esto es un símbolo, por supuesto, sumergirnos en las aguas para recordar
que no tenemos que sumergirnos en las aguas, como dicen, para ser salvos, para ser redimidos, sino que tenemos que sumergirnos en la fuente de sabiduría. Es decir, cada vez que alguien se sumerge en las aguas, es un símbolo, un recordatorio de que tiene que sumergirse en la fuente de sabiduría. Ahora, si de la Aleph a la Taf pasamos por la letra Mem, esto ya no es esta palabra, me olvidé de poner por aquí, esta ya no es la palabra et solamente. ¿Sí? Esta es la palabra et, el verbo. Ahora, estas tres letras forman la palabra emet. La palabra emet. Vamos a ponerle un poquito más grande. Emet. ¿Qué significa verdad? La palabra emet significa la verdad. ¿Qué es la verdad? Todo lo que está contenido en la Torá. La Torá, de principio a fin, es la verdad. Por eso, nos han enseñado de que no debemos ni quitar ni aumentar una sola tilde, una sola coma de esta escritura, de la Torá, porque la Torá no puede ser añadida ni puede ser quitada. La verdad no puede ser añadida ni quitada. Entonces, ahora, la palabra emet es la verdad y para ir conociendo poco a poco de cómo se forman estas palabras, si es que nosotros nos concentramos únicamente de la mitad hasta el fin, ¿eso qué quiere decir? De la mitad hasta el fin, solo desde la letra Mem hasta la letra Tav. Vamos a poner esto. Desde la letra Mem hasta la letra Tav. Esto significa, vamos a escribir un poquito más pequeña. Esto significa, esto es met, perdón, seguimos en hebreo. Esto es met y esto significa muerte. Si solo conocemos la mitad, y aquí quizás vale una reflexión. ¿Qué es la mitad? Pensemos en la Biblia. La Biblia está conformada por dos mitades. Y si tomamos únicamente de estas dos mitades, únicamente desde la mitad hasta el fin, entonces estamos todavía en la muerte. ¿Qué significa la muerte? Como hablamos en la clase pasada, la muerte significa la oscuridad, la falta de movimiento. ¿Sí? La oscuridad y la falta de movimiento. Cuando estudiamos únicamente la mitad de la escritura y desconocemos, ignoramos el resto de la escritura, entonces estamos todavía en oscuridad. No queremos movernos, no queremos movernos hacia la luz. Entonces estamos realmente en muerte. ¿Y qué necesitamos para obtener la vida? Para obtener la vida necesitamos de la letra Aleph. Vamos a ponerle por aquí. De la letra Aleph, que le tenemos que escribir por aquí. ¿Sí? De la letra Aleph tenemos que comenzar desde el principio. ¿Sí? Y entonces esto se transforma en Emet. Emet, que es la verdad. Emet, perdón. Emet, que es la verdad. Y nuevamente. Y cuando decimos la verdad, entonces estamos hablando de la vida.
Estamos hablando de la vida, del movimiento, de la luz y por lo tanto del movimiento. ¿Por qué decimos de la luz y que la luz es movimiento? Porque la luz es la máxima velocidad que cualquier objeto en el universo podría tener. La máxima velocidad, el límite de velocidad en nuestro universo es de 300.000 kilómetros por segundo. Esta es la velocidad de la luz. La máxima velocidad, el límite de la velocidad que se podría alcanzar en el universo. Esto, desde luego, tiene muchísimas limitaciones. Entonces, el fotón, la única partícula, si es que la podemos llamar partícula, la única partícula que puede alcanzar la máxima velocidad es el fotón. Ahora, si la luz es movimiento, la luz se mueve a esta velocidad. ¿Qué es la oscuridad? La oscuridad es la ausencia de la luz y por lo tanto la ausencia de movimiento. Cuando no nos movemos, cuando únicamente nos quedamos con el pensamiento actual, cuando no queremos crecer, cuando hemos llegado a un estado de brazos caídos, entonces en realidad estamos en un estado de muerte. La vida es el movimiento, el crecimiento continuo. ¿Hasta cuándo tenemos que llegar? Hasta una estatura que se nos ha dado en términos literales, dice hasta la estatura del varón. Perfecto. Es decir, hasta la estatura del conocimiento pleno de Dios. Entonces, nunca tenemos que abandonar este impulso, esta velocidad, porque la luz tiene que moverse, la luz tiene que alumbrar, la luz tiene que llegar hasta los límites de su viaje. Y en los límites de su viaje seguirá todavía viajando. La luz que nos llega de las estrellas ha tardado miles de años en llegar. A veces millones de años en llegar hacia donde estamos nosotros. La luz más cercana a la luz del sol tarda alrededor de 8 minutos en llegar acá. Es decir, el sol no está tan cerca que digamos. La luz tarda cierto tiempo en llegar. Y las estrellas, la estrella más cercana, tarda 4 años, algo más de 4 años en llegar a nosotros. Pero, sin embargo, sigue su proceso. Bien. ¿Qué es la letra TAF? Como dijimos, la letra TAF es movimiento. Ese movimiento, cuando nosotros caminamos, dejamos huellas. Por ejemplo, cuando nos movemos en el mar, estamos nadando o sobre un bote, dejamos una estela. Pero si estamos caminando sobre la tierra, al tanto caminar producimos un camino. Cada paso deja una huella. Esa huella es la letra TAF. La letra TAF, que es el final, la completitud de todo el conocimiento que hemos adquirido desde el inicio, desde la letra Aleph, ahora hasta la letra TAF, nos ha producido un conocimiento completo. Y ese conocimiento completo deja una impresión, una huella, un camino, va formando un camino. A esto, en un libro llamado El Zohar o El Esplendor, que es un libro creado hace alrededor de 2000 años atrás, un poquito después de la época de nuestra era. Este libro de El Zohar, que es la explicación de la Torá, dice que la letra Taf deja una impresión en el anciano de días. Vuelvo a repetir, la letra Taf deja una impresión
en el anciano de días. Por lo tanto, vamos a escribir este concepto, esta bonita frase, este nuevo símbolo, que muy seguramente algunos conocen, anciano de días. Y yo recuerdo que hay una canción que se canta con muchísimo gusto y con mucha alegría en algunas iglesias. El famoso anciano de días. ¿Qué es el anciano de días? Estábamos hablando al inicio de la clase que nosotros cuando completamos nuestra etapa en nuestra vida, llegamos a una edad en la que volvemos a ser niños, volvemos a la inocencia combinada con sabiduría, a un estado de fe simple, se les llama. ¿Por qué? Porque ya hemos aprendido todo, tenemos todo el conocimiento, toda la sabiduría que hemos podido acumular en este mundo. Y esto tiene una figura, un símbolo llamado el anciano de días. Este término, Atik Yomim, el anciano de días, tiene una figura como de un anciano. ¿Por qué? Porque un anciano llega generalmente de pelo blanco, que es el símbolo de su sabiduría. El anciano de días. ¿Por qué no dice anciano de años? Dice anciano de días, porque en la escritura los días son luces. Es el conocimiento que ha ido acumulando una persona hasta que llega finalmente al final de su etapa de su vida. Ese cúmulo de conocimiento ahora produce en su interioridad el conocer al Creador con una fe simple, pero ha dejado una huella, una impronta de todo lo que él ha realizado, una memoria de todo lo que él ha realizado. Y ese cúmulo de conocimiento produce esa fe simple que podemos llegar a decir que ahora solo sé que nada sé. Es decir, todo el conocimiento que podemos adquirir es para llegar a un estado de humildad, a un estado de inocencia, a un estado de fe simple en el Creador, porque el conocimiento al que estamos enfrentándonos es un conocimiento infinito. Y cada vez que comprendemos algo, que analizamos algo, nos abre las puertas a un mundo cada vez mucho más grande, un mundo infinito. Entonces, esta letra Taf, que es el cúmulo del aprendizaje y que de hecho tiene este rabo que va hacia la izquierda, es como que me indica a mí que llegando al final inclusive, todavía queda más. Recuerden que la escritura hebrea es desde la derecha a la izquierda. Entonces estamos escribiendo la redención a través de la letra Resh, la redención unida a la letra Nun, que me impulsa cada vez todavía a seguir elevándome, a seguir conociendo más. Este conocimiento nunca termina. El anciano de días es una figura del cúmulo de conocimiento, el cúmulo de el final de la completitud. Estamos llegando al final de las letras hebreas y esta letra Resh es también el final como el final de nuestros días y por eso terminamos en el anciano de días. El anciano de días se refiere al sublime placer innato en la corona. Y es por eso que la corona de un anciano precisamente se viste de blanco. Es la voluntad, el máximo deseo, la máxima expresión de la voluntad de la emanación divina. Y por eso
es que a un anciano se le respeta su última voluntad, su gran deseo. ¿Por qué? Porque el cúmulo de toda su sabiduría ha creado en él un deseo que es su máxima voluntad, su última voluntad. Y entonces hay que respetar esa última voluntad porque simboliza a ese anciano de 10. Cuando estamos culminando el estudio, estamos alcanzando simbólicamente el conocimiento infinito. El conocimiento infinito del Creador que se sumerge en lo finito que somos nosotros. Decimos, alcanzamos simbólicamente. Simbólicamente porque en realidad no podemos alcanzar el conocimiento infinito. Y este conocimiento del anciano de días es el secreto de la fe simple en la omnipresencia absoluta de Dios, la presencia del infinito en lo finito, porque no hay nada que se asemeje a él, no hay nada semejante a él. Entonces, nosotros que tenemos que ir comprendiendo poco a poco esta fe simple que es básicamente el llegar a entender que no sabemos nada. Pese a todo el conocimiento, llegamos a un estado de nulificación. Y por lo tanto, al ser este el máximo conocimiento, este máximo conocimiento implica que esta fe tiene que irse transmitiendo de generación en generación, de mundo en mundo. Y cuando hablamos de generación en generación, no es que estamos hablando únicamente de nuestras generaciones físicas, sino de nuestras propias generaciones, de nuestros propios mundos de los que estamos conformados. Es decir, este conocimiento que estamos adquiriendo, que lo estamos completando, tiene que ir transportándose a los diferentes niveles de conocimiento por los que pasamos y rectificando esas generaciones nuestras y naturalmente también nuestras generaciones pasadas y futuras. Porque cuando estamos transformándonos individualmente, estamos también transformando nuestro futuro y nuestras futuras generaciones, pero también estamos transformando nuestros orígenes. Estamos refinándonos, refinando nuestro origen y refinando nuestro futuro. Y el creador es, el secreto de todo es, tu reino es el reino de todos los mundos. Es decir, en nuestra interioridad tiene que irse manifestando esta luz completa en todos nuestros niveles del alma. Esta impronta es esa huella, ese camino que estamos dejando y que tiene que servirnos de guía y servir de guía también para alguien más. Esto simboliza a Abraham, que fue el primero de todos los creyentes. Y el secreto de que además Abraham, cuando inició su trabajo en la tierra prometida, en este caso en la tierra al que el Creador le llevó, él, si recordamos, él compró un campo para enterrar allí a su esposa y luego fue el primer cementerio, digamos, de los patriarcas. Compró la cueva de Macpelá justamente en 400 shekel. Y 400 es el secreto de la letra Taf. Es decir, cuando hablamos de 400 shekel, esto puede ser simbolizado simplemente por una letra Taf. Y cuando hablamos de este campo en donde van a ser enterrados los muertos, en realidad este es el secreto de la herencia eterna de los 400 mundos de placer. Estábamos hablando de que el Atik Yomim, el anciano de días, es el secreto del placer sublime. Y por lo tanto, el comprar este campo
en donde van a esta cueva, en donde van a ser enterrados los muertos, es precisamente los 400 mundos de placer, a donde tenemos que alcanzar al final de nuestros días. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros dejemos este cuerpo, nuestra alma tiene que alcanzar el infinito mundo, los 400 mundos del placer, para poder adquirir la vida eterna. Y en este trabajo estamos, y es un secreto un poco difícil de entender, pero vamos a irlo entendiendo poco a poco. La rúbrica de Dios en la creación es la verdad, Emet. Cuando decimos el alfabeto inicia desde la letra Aleph hasta la letra Tav, pasando por la mitad, que es la letra M, Mem, que son las aguas en las que tenemos que sumergirnos, la sabiduría divina en la que tenemos que sumergirnos. Cuando llegamos a este conocimiento, llegamos a conocer un secreto, que es el secreto del final de la creación. Ahora nos vamos a transportar a un verso que aparentemente es el inicio de la Biblia. ¿No? Y aquí está relatado el desarrollo de la creación del Creador. En este verso, Génesis 2:3, que está traducido en la siguiente forma, y dice, bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. El séptimo día, recuerden, es el último día después de la creación, el día de descanso. Porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Toda la obra que él había creado y hecho. Esto, que aparentemente está traducido de esta forma, la obra que él había creado y hecho, gramaticalmente puede ser traducido de otra forma. Y vamos a tomar esta parte y vamos a ir a realizar nuestro análisis. Entonces vamos a copiar aquí esta frase que él había creado y hecho, él refiriéndose al creador, él. Entonces aquí vamos a poner, esto lo traducen como Dios, en algunas versiones está directamente Dios, y en otras, perdón, y la palabra hebrea aquí en realidad es Elohim. ¿Ven? Dios o Elohim había creado y hecho. Esto en realidad, los sabios lo traducen de una forma diferente. Vamos a copiar este texto a nuestra pantalla de esta forma. Todo el verso dice, porque en él reposó de toda la obra que Dios creó para hacer. La obra que Dios creó para hacer. Vamos a seleccionar justamente esta parte. Dios creó para hacer. ¿Cómo es eso de que Dios creó para hacer? ¿Qué significado tiene? Es una traducción distinta del texto hebreo. Veamos cómo está escrito el texto hebreo. El texto hebreo está escrito de esta forma. Vamos a poner aquí y vamos a hacerle un poco más grande. Bien. Bara Elohim leashot. Bara Elohim leashot. Y justamente estamos estudiando la letra Tav
Y ahora vamos a hacer a revisar cuidadosamente el texto hebreo. Cuando analizamos esto en español, encontramos alguna belleza en la escritura, desde luego, pero no encontramos otros aspectos que pueden ser encontrados como cuando, por ejemplo, un artista pinta un cuadro, una imagen, una pintura. ¿Cómo sabemos que este cuadro que estamos viendo es el original? Encontramos ciertas pistas allí para encontrar la firma del pintor o su característica en el cuadro que estamos mirando. Cuando encontramos el texto en español, esto nos da una idea vaga de quién es el artista detrás de todo. Pero cuando comenzamos a encontrar los detalles del alfabeto hebreo, vamos a encontrar otras pistas adicionales. Estas otras pistas son, si es que señalamos aquí las últimas letras de estas palabras, Aleph, Mem y Taf. Recuerden que son las últimas letras, Aleph, Mem y Taf. ¿Qué forman estas letras? Estas letras forman la palabra Emet. Emet. Aquí yo estoy escribiendo esta letra Mem en la nomenclatura de una letra intermedia. Obviamente aquí la escritura de la letra Mem es un dibujo de la letra final, pero con esta letra son las mismas letras. Entonces, aquí cuando miramos esto que dice, porque en él reposó de la obra que Dios creó para hacer, aquí encontramos la firma del creador, Emet. Emet. ¿Cuál es la firma del creador? ¿Cuál es la impronta del creador? La impronta del creador es la verdad. Vamos a poner adecuadamente esto aquí. Esto es la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que él con la verdad construyó todo el texto, de principio a fin. De principio a fin, cada punto, cada coma es parte de la verdad. La Emet, desde la Aleph hasta la Taf. Todo el alfabeto, todos los símbolos contienen la verdad. Ahora, ¿qué significa esto de que en él reposó, en el séptimo día reposó toda la obra que Dios creó para hacer? Creó para hacer significa que todo esto que está escrito de principio a fin tiene que ser trabajado, tiene que ser hecho. Vamos a escribir por aquí. ¿Sí? Todo tiene que ser hecho. ¿Qué significa de que todo tiene que ser hecho? Ahora vamos a recordar que la creación tiene en realidad varias etapas y nos vamos a centrar en 3 de ellas. Hay un texto en Isaías que dice, porque a ti te creé, te formé y te hice. ¿Cuál es el final, por tanto, de la creación? El final de la creación es hacer. Todo lo que él hizo, toda la obra en la que él reposó, está hecha para hacer. Está hecha para el mundo de la acción. El final de todo es la acción. Es decir, el mundo, todos los mandamientos, todos inician en el pensamiento. ¿Qué vendría a ser esto de creer? Vamos a poner aquí, por ejemplo, el pensamiento. ¿Sí?
¿Para qué fueron dadas todas las leyes? Primero, hay que pensarlas. ¿Sí? Luego, el habla, hay que hablarlas. El habla. Y luego, la acción. ¿Sí? El pensamiento, el habla y la acción. Esto es la creación de Dios. Esto es para qué te creé, te formé y te hice. Tenemos que crear el pensamiento. Por allí inicia todo. Una idea. Esa idea tiene que estar motivada. Y esa idea tiene que producir una habla, una palabra. La palabra es la que está, la que sale de nuestro corazón para bien o para mal, para construir o para destruir. Pero completando a todo eso tenemos que hacer este mundo, crear este mundo, ser las manos, la extensión del creador para la acción. Entonces, cuando miramos en el libro de Génesis 2:3, el final del relato de la creación de Génesis, estamos hablando de una creación continua. Y cuando hablamos de una creación continua, podemos afirmar que el mundo que el creador ha creado, en realidad debemos redefinir nuestra expresión y decir el mundo que el creador está creando. Porque si es que decimos que el creador creó, el creador ya no es creador, fue creador. Pero si es que él es el creador, entonces tenemos cómo confirmar y cómo decir que el creador sigue creando, sigue terminando su obra, sigue perfeccionando su obra. ¿Y cuál es el final de todo? El final de todo es la TAF, la letra TAF, la completitud de todo el conocimiento. ¿Para qué? Para llegar a saber que en realidad no sabemos nada. ¿Y eso qué significa? La TAF me guía a continuar. Sigue en esta dirección. Aquí hacia la izquierda todavía hay mucho que conocer. La letra Aleph en esta palabra emet es como la limitada percepción que tenemos de la paradoja divina, de la fuente divina, donde las aguas superiores e inferiores, alegría y amargura son absolutamente uno. Cuando estamos hablando de la creación, ustedes recuerdan que está escrito que el creador separó, vamos a hacerle un poquito más, el creador separó poniendo un abismo de separación entre las aguas superiores y las aguas inferiores. Esto es el secreto de la letra Aleph. La letra Aleph en realidad está llevándonos hacia la fuente de sabiduría divina, las aguas divinas, y estas aguas divinas están implícitas en la primera letra, que es el conocimiento de que en realidad aquí hay una paradoja, que todo debe ser uno, todo está en nosotros, tanto la amargura. Vamos a poner por aquí. Esto es la amargura. A ver. ¿Sí? Tanto la amargura como la alegría. Sería esto, la alegría. Y esto es de lo que estamos hechos. En nuestra interioridad están fundidos estos, la amargura y la alegría. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? En nuestra interioridad, en realidad, existen sí estos dos, la amargura y la alegría. Esta alegría tiene que llegar a ser nuestro médico, nuestra medicina.
Vamos a ponerle un poquito más grande. Nuestra medicina, nuestro médico. Y en realidad lo que tenemos esta amargura, que es inicialmente como un demonio, eh, como nuestro oponente. ¿Sí? El oponente que no nos permite hacer, que no nos permite crecer. Tenemos que acercarnos más hacia la medicina. Acuérdense que la escritura nos dice que tenemos que ser ¿qué? Tenemos que ser alegres. Alegres en todo tiempo, agradecidos en todo tiempo. ¿Por qué? Porque esto va a ser nuestra medicina. La alegría es nuestra medicina. Cuando tenemos alegría, cuando hablamos palabras de verdad, cuando hablamos palabras blandas, cuando hablamos palabras constructivas, esto nos va a producir felicidad. Y esta felicidad nos va a ayudar porque esta felicidad produce hormonas eh, constructivas, hormonas saludables, hormonas que nos ayudan a construir mejores enlaces en nuestro cerebro. Hormonas de la felicidad. Cuando tenemos hormonas de la felicidad, todo nuestro cuerpo funciona bien. Si nuestro cuerpo funciona bien, entonces esta alegría va a opacar a la amargura. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con mayor alegría? Lo que vamos a hacer es endulzar los juicios. Es decir, cuando nosotros estamos con amargura, con tristeza, con rencor, ¿qué es lo que está ocurriendo en nuestra interioridad? En nuestra interioridad se están emitiendo hormonas, pero hormonas de alerta, hormonas de juicio, hormonas que nos ponen en una tensión, en nerviosismo, nos ponen en guardia, ¿sí? En defensa. Pero esa defensa, a la larga, si la mantenemos encendida, esa defensa nos va a producir daños en nuestra interioridad. No, primero no nos permite enlazar nuestro conocimiento. Y después esto en la que vamos a estar tensionados no nos va a permitir que funcione adecuadamente nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros comenzamos a construir a través de alegría, desde el secreto de la letra Aleph que iniciamos todo este proceso, comenzamos con alegría, con agradecimiento, con plegaria, con palabras diferentes, palabras buenas, palabras sabias. Entonces esto va a ir opacando a esta amargura, va a ir endulzando los juicios y vamos a adquirir cada vez un estado de paz y armonía. Únicamente con palabras diferentes. Ya hemos acostumbrado a decir todo lo que queremos decir, todo lo que nuestro corazón tiene, pero sembremos en nuestro corazón nuevas formas de hablar, nuevas formas, nuevas semillas que cambien nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar. Si es que hablamos cosas que no convienen, comencemos por respirar, comencemos por el silencio. Y después pensemos en qué podemos decir de una forma constructiva. Entonces, el inicio de todo, el inicio de la medicina comienza por la alegría y luego va por las aguas de la sabiduría hasta llegar al conocimiento pleno de la sabiduría del Creador.
Por tanto, de allí, como dijimos, emana la letra Mem, que es la fuente de la sabiduría. Cuando conocemos el secreto de la Aleph, allí está el secreto de la letra Mem, que es la fuente de sabiduría divina. Y ese poder aumenta eternamente en la penetración de los misterios de la Torah. Cuando entramos hacia todos los secretos, al conocimiento de todos los secretos de la Torah, entonces llegamos al fin último del conocimiento, que es el no saber. Saber que no se sabe nada. Este es el secreto de la letra Taf, la culminación del fluir de la sabiduría divina en el alma. Después de todo lo que se dijo y se hizo, es decir, después de todo lo que hayamos hecho y dicho. Esa es la majestuosa revelación del infinito tesoro, hogar, porque forma un hogar de la fe simple en la absoluta omnipresencia de Dios aquí abajo. Que finalmente a eso se le conoce como el alma de Israel. El alma de Israel es la culminación del proceso de la verdadera fe simple que está simbolizada por la letra Taf. Por lo tanto, todo sigue esa impronta, todo sigue esa huella, que es el secreto de la luz que retorna desde la letra Taf hacia la Aleph. Es decir, iniciamos con la Aleph, llegamos a la Taf. Y ahora esa luz adquirida tiene que retornar para ir corrigiendo todos esos procesos que iniciamos. Es decir, cuando estamos en la espiritualidad, en el conocimiento de esta estructura de la Torah, allí no hay tiempo. Es decir, comenzamos con el conocimiento, la letra Aleph hasta la letra Taf, pero de allí tenemos que retornar. Es decir, todo lo que conocimos, el sello, me tiene que llevar de nuevo al principio para la corrección completa desde atrás hacia adelante. Ese es el secreto de la luz que retorna. Y cuando hacemos esto, ahora, si ustedes recuerdan, escribimos en nuestra pantalla inicial, vamos a comenzar otra vez. Cuando escribimos en nuestra pantalla inicial, nosotros vamos desde el principio al final, que es lo que conocemos como el verbo, es desde la Aleph a la Taf. Esto dijimos que se llama el verbo o la palabra de la que habla Juan. ¿Sí? Verbo o palabra. Ahora, ¿qué ocurre cuando ya conocemos al verbo? Cuando conocemos la palabra, hemos llegado a la Taf, y esta Taf tiene que retornar. La luz que retorna para la corrección de todos los mundos. Eso significa que ahora invertimos esta palabra, invertimos la letra Aleph hasta la letra, la letra la letra Taf, vamos de nuevo, perdón, la letra Taf hasta la letra Aleph. La letra Taf hasta la letra Aleph, que ahora es, esto está, ya no es perdón, vamos a ponerle así. Vamos a hacerle así. Esto es Ta, es al revés. Tenemos que retornar. Y ahora, ¿qué significa esta letra, esta palabra Ta? Esta palabra Ta es la celda o la célula inicial de cómo inicia nuestra vida. Es decir, es el símbolo de cómo vamos a construir nuestra alma, si se quiere. ¿Cómo construir nuestra alma? Como cuando nuestra vida aparece a partir de la primera célula. La primera célula es una cosa redondita, ¿cierto? Redondita, sí. Pero esta primera célula interior
aquí es como una celda oscura. No tiene ojos. Está implícito aquí toda la información y esa información va a comenzar a replicarse, va a comenzar a dividirse de una forma vigorosa, rápida. Porque imagínense, recuerden que nuestra vida inicia desde una sola célula, una célula primera, y de allí comienza una multiplicación de todas las células, pero ahora aquí la información ya está, vamos a poner de otra, una forma así, una información que ya está en en nuestro ADN, en nuestra cadena de ADN. Entonces, estamos poniendo este cambio, esa impronta, esa huella que estamos dejando en una nueva célula para el proceso de una nueva vida. Esta es una alegoría de lo que ocurre en nuestra propia interioridad. Porque recuerden, los sabios dicen que el mundo físico, todos los fenómenos naturales son una alegoría de la espiritualidad. Primero es la espiritualidad, que es la que forma todo lo físico, porque recuerden que cómo fue hecho el mundo fue hecho por medio de la palabra, es decir, por medio de la información que está aquí. Estos son los genes que están pasando de generación en generación. Por lo tanto, ahora el retorno de todo lo que conocemos, que tiene que retornar para corregir atrás, estamos formando nuevas células en nuestra interioridad, como cuando nosotros nos estamos preparando, estamos corrigiéndonos, y cada vez que nos estamos corrigiendo esa información guardada aquí, para que esa información, cuando sea traspasada a una nueva generación, esta generación contenga más información y más información adecuada, más información apropiada de nuestro aprendizaje que va a venir en las nuevas generaciones. Por eso es que nosotros vemos ahora que los niños que nacen, decimos, ya vienen con las pilas puestas. ¿Qué significa esto? Que de alguna forma hemos pasado a nuestras nuevas generaciones ese conocimiento que hemos adquirido, esas habilidades, esa conciencia que vamos adquiriendo poco a poco. Y por lo tanto, cada generación se va refinando. Vamos refinando nuestro conocimiento, nuestra forma de ser, para alcanzar un nuevo estado de conciencia, que ese es el final de toda la Torá. Y ahora, regresando a la palabra emet, si recordamos, es Aleph, Mem, Tav. La divinidad es percibida en principio a través de la meditación profunda en completo silencio. ¿Por qué dijimos que el silencio es fundamental para en nuestra propia interioridad ir creando un esquema de cómo tenemos que responder a los diferentes ataques, si se quiere, a esos ataques de la negatividad? Vamos a escribir de nuevo la palabra emet aquí. La palabra emet, que es la verdad. Emet. Bien. Y vamos a tratar de hacerla. Vamos a ponerla en otro color, así. Emet, que es la verdad. Cuando vamos a través de la meditación profunda en completo silencio, el silencio es la sumisión. Hay 3 etapas de la corrección del endulzamiento de nuestros juicios, que es la sumisión. Inicia con la sumisión, la sujeción y luego el endulzamiento. Esto veremos adecuadamente en algún nuevo video. La sumisión, la sujeción y el endulzamiento. La sumisión inicia por el silencio.
Y este es el secreto de una palabra muy interesante en la escritura que es el hashmal. Hashmal, vamos a escribir esto en nuestra pantalla. El hashmal, vamos a ponerle por aquí. El hashmal. El hashmal es una palabra que está compuesta en realidad de dos palabras. Hash, que es la meditación. La meditación o, vamos a poner por aquí, la meditación o el silencio. Es decir, nuestras palabras tienen que iniciar con meditación. Ya hemos estado insistiendo en este espacio de piensa primero antes de hablar. Piensa o medita. Medita las palabras que vas a hablar. Construye tus palabras. Entonces, esta meditación inclusive nos va a dar fuerza, nos va a dar vida para imbuir de vida nuestras palabras. Nuestras palabras tienen que ser constructivas. ¿Y qué es mal? Mal es el habla, pero el habla en realidad debe pasar, el habla que en hebreo es la letra mem. Vamos a señalar aquí esta letra mem, que es esta letra intermedia. La letra emed me lleva hacia el habla, simbolizada también nuevamente por la letra mem. Y esta letra mem es lo que religiosamente se conoce o simboliza la circuncisión. La circuncisión, vamos a ponerle un poquito más grande, que parece un precepto físico, que hay que realizarlo en el prepucio de los varones. La circuncisión, en realidad, debe ser la circuncisión del corazón. ¿Qué significa la circuncisión? La circuncisión es el añadir sensibilidad. Sensibilidad para conocer a la mujer. ¿Cuál mujer hay que conocer? Nuestra propia mujer. Por eso es que nuestro corazón tiene que ser circuncidado para añadir más sensibilidad a esta unión y a este conocimiento interno de nuestra propia interioridad. Perdón, déjenme encontrar dónde estamos. Entonces, este silencio, cuando nosotros nos acercamos al silencio, el silencio meditativo, que es insertar más oxígeno a nuestra interioridad y ese oxígeno va a fluir directamente a nuestro cerebro. Este silencio, esta meditación, nos va a ayudar a producir una nueva habla. Eso es circuncidar el corazón. Circuncidar el corazón es pensar antes de hablar. Ser más sensibles a lo que estamos hablando. No hablar simplemente de lo que primero nos aparece en el corazón. Tenemos que ponerle inteligencia a lo que estamos hablando. Tenemos que ponerle luz. Por eso hemos dicho, ilumina tus palabras. Entonces, este es el secreto de la circuncisión. Añadir sensibilidad a nuestro conocimiento, a nuestro pensamiento antes de hablar. Añadir sensibilidad. Y este es precisamente el secreto de la nun. La nun es la sensibilidad que tenemos que añadir a nuestras palabras. Y como vimos, esta nun está escrita al final de la letra tet. Taf. La letra taf, primero la resh y después la letra taf. Tenemos que añadir sensibilidad a lo que hablamos. Este es el secreto de la separación entre maldad y bondad. Es decir, la circuncisión es separar la maldad de la bondad.
De tal manera que cuando hablamos, tengamos cortado el prepucio porque hemos añadido sensibilidad a nuestras palabras. El hablar, la comunicación de la unicidad de Dios entre las almas es el nivel definitivo del servicio divino, endulzando la realidad toda. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer con todo lo que estamos haciendo, todas nuestras obras, nuestros actos? Recuerden lo que Dios hizo, el mundo que creó Dios para hacer. ¿Para hacer qué? Para que nosotros hagamos, para que dejemos nuestra impronta en el mundo en el que estamos viviendo. Ahora, esta letra Taf aparece en varias palabras. La primera de ellas es la misma Torah. La palabra Torah, el nombre Torah aparece, es la primera letra que tenemos que utilizar. Veamos aquí, vamos a escribir aquí. La palabra Torah, Torah, que se escribe con la letra Taf, Baf, Resh y Hei. Torah. También hay palabras interesantes. Vamos a escribir aquí Teshuvah. Teshuvah, que significa el retorno, lo que conocemos como arrepentimiento. Y también la palabra tefilá. Tefilá. Tefilá, que conocemos como oración. ¿Por qué? Porque una persona que está en arrepentimiento, en retorno, tiene que buscar a través de la meditación, a través de la oración, a través de la escudriñar las escrituras, esas palabras que aparecen, ese pensamiento que aparece interior nuestro, es la tefilá, la oración con la que nos acercamos al Creador. Curiosamente, esa fue la señal. ¿Se acuerdan que el Creador le puso una letra, una señal a Caín en su frente? Naturalmente, esto es una alegoría, pero esta señal que el Creador puso en la frente de Caín es la letra Taf. ¿Para qué? Para que tenga esa impronta, esa huella de conocer el camino de retorno. Esto es, de alguna forma, también esa huella que todo el universo nos ha dejado para poder nosotros ir conociendo poco a poco el desarrollo de nuestros orígenes. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un fósil que ha quedado allí en la naturaleza petrificado, por ejemplo, entonces podemos conocerla a través de esas huellas, podemos conocer cuánto tiempo estuvo allí, cómo se fueron formando, todas esas características a las que se dedican los arqueólogos para darnos una idea de cómo el mundo fue transformándose hasta llegar a ser como es ahora. Y este es el secreto de la letra Taf, la impronta que el Creador nos deja para ir conociéndole a Él, para retornar hacia Él. Y es por eso que Caín, al realizar el primer gran pecado de la humanidad, que fue matar a su hermano, él fue puesto un sello aquí que dice para que no le maten, para que le reconozcan los otros pueblos. En el relato aparece como que de pronto aparecieron y que no le puedan matar a Caín. ¿Qué es lo que significa esto? Que Caín tenía que conocer cómo retornar hacia el Creador. El camino de retorno, que es el camino de toda la humanidad. Tenemos que retornar hacia el conocimiento del Creador. Ahora, este conocimiento que nos produce está simbolizado por el final en la letra Taf, es el Sadik. Dijimos que esta huella nos deja una impronta, una huella en el anciano de días.
El anciano de días es el símbolo del justo. Cuando llegamos al conocimiento divino, al conocimiento en el que decimos que no sabemos nada, ese no saber nada, la fe simple a la que alcanzamos, es la señal del cúmulo de la sabiduría, el cúmulo del conocimiento, el cúmulo de haber llegado al estado de justo. El estado de justo, nosotros sabemos que dice la escritura, el justo, porque 7 veces cae el justo, pero se levantará. ¿Qué significa eso? Estamos en este mundo atravesando serias dificultades, muchos problemas, caemos, nos levantamos y el secreto del justo es de que cae, pero se levanta, no se queda allí. ¿Qué significa, por lo tanto, la vida? La vida significa la verdad cuando hemos vencido a la muerte. Ya vimos, la muerte es la mem y la taf, pero le añadimos la sabiduría divina, el principio divino de la letra Aleph. Y entonces tenemos la verdad, conoceremos la verdad. Y cuando conocemos la verdad es conocer al Creador. Y por eso cuando llegamos al verso que dice, y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, que te conozcan a ti. Por lo tanto, el sadik es una persona, un justo, que vive más allá de la vida. Si nosotros consideramos esta vida como el tiempo necesario para conocer la verdad, en este tiempo utilizamos todos nuestros esfuerzos para el conocimiento de la verdad, pero conocer la verdad implica movimiento, implica luz. Y si nosotros somos luz y alumbramos, esa luz que alumbra tiene que viajar más allá de nuestras fronteras. Y por lo tanto, el justo, que es una lumbrera, va a permanecer por siempre, más allá de la vida. Pero si por el contrario, nosotros no trabajamos, nos quedamos estáticos, como dijimos, conocemos solo la mitad de la mem hacia la taf, eso significa que estamos en un estado de muerte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ampliar nuestro conocimiento, ampliar nuestras fronteras y seguir escalando día a día. Mientras estamos en movimiento, estaremos vivos. Y mientras alcancemos la máxima completitud del conocimiento en nuestro tiempo, lo mágico va a ser que vamos a vivir más allá de la vida. Y vuelvo a repetir el pensamiento que habíamos hablado en un video anterior. No son muertos los que en dulce calma sus restos posan en la tumba fría. Muertos son los que llevan muerte el alma y viven todavía. Es decir, si iniciamos esta vida con un cierto cúmulo de conocimientos y nos quedamos allí, conocemos un poco y conocemos la mitad solamente y no nos interesamos por lo demás y no crecemos, entonces, casi tal como entramos a este mundo, salimos, en realidad no hemos vivido esta vida. Y si no hemos vivido la vida, en realidad estuvimos muertos. ¿Qué significa, por lo tanto, la vida? La vida es un continuo movimiento. La vida significa luz. Vimos que anciano de días es anciano de sabiduría, anciano de conocimiento. El día es claridad, el día es luz. Y tenemos que estar siempre en movimiento, siempre conociendo nuevas verdades, dejando atrás las verdades que ya conocemos en pos de nuevas verdades, es decir, en un continuo sacrificio de todo lo que conocemos por un nuevo conocimiento, nuevas verdades, ampliar nuestros límites y entonces viviremos más allá de la vida. Es decir, cuando nuestro cuerpo deje de latir,
esa información seguirá todavía transformando, seguirá todavía iluminando el mundo. Y ese es el secreto de la vida eterna. Y este también es el secreto de Abraham, el secreto de los ojos puros. Abraham, que tuvo ojos puros, y varios otros 400 que aparecen en las diferentes historias de la Biblia. Siempre que encontremos 400, va a estar relacionado con el secreto de la letra Taf, el secreto de la culminación del conocimiento, el sello de cierto trabajo que estamos realizando, y cuando llegamos a ese conocimiento, al final de ese conocimiento tiene que retornar hacia atrás, tiene que comenzar a trabajar hacia los mundos iniciales para transformar con lo que iniciamos, ir endulzando nuestros juicios, nuestros recuerdos iniciales, esos problemas con los que iniciamos, y entonces ese futuro va a ser un futuro promisorio. Y ese futuro va a ser vida. Ese futuro va a ser cada día más luz que ilumine al mundo entero.